Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentan Cápsulas Culturales con la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis. Muy buenos días a todos los oyentes de esta radio, que es propiedad de la señora Katia Varillas. Soy Diosma Patricia Davis, desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, Argentina. Y gracias a su generosidad, estoy a cargo de la conducción de este programa, denominado Cápsulas Culturales, donde les vamos a proporcionar reseñas de hechos y personajes internacionales destacados en las distintas ramas del arte y de la cultura en general. Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a analizar dos cuentos de dos autores muy importantes y que tratan sobre el Evangelio de Jesucristo. Uno es Jorge Luis Borges, que nos habla de las 3 versiones de Judas, y otro es José Saramago, que habla del Evangelio según Jesucristo. Espero que sea del agrado de todos ustedes.
ממעמקים קראתיך השם שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה ממעמקים קראתיך השם שמע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנונה עם עוונות תשמור Jorge Luis Borges aporta una interesante posición a cómo se relacionan los ámbitos de la religión y la literatura. En 1944, Jorge Luis Borges publicó el libro Ficciones, integrado por 16 piezas, muchas de las cuales ya habían sido previamente publicadas en la revista literaria Sur. Uno de los cuentos más polémicos de la edición fue Las 3 versiones de Judas, donde el escritor se cuestiona cuál es el papel del traidor dentro de la cosmovisión religiosa. Jorge Luis Borges había nacido el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina, y es considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX. Sus textos son estudiados en múltiples centros educativos a lo largo del mundo. En conclusión, el texto presenta al protagonista, que es un profesor, Niels Runeberg, en una universidad de Lund, que muestra una especial atención entre la relación de Cristo y Judas. Dicho interés conduce a Runeberg a formar parte de la Unión Evangélica Nacional, donde se pregunta por qué estaba escrito que un discípulo iba a traicionar al maestro. ¿Por qué alguien que había sido elegido para anunciar la buena nueva termina por cometer infamia? Inmerso en tribulaciones, el profesor llega a una conclusión: Judas era una seta, alguien que buscaba acercarse a la divinidad por medio del sufrimiento de la carne y del espíritu. Por ello, renunció al honor y a la paz. Sin embargo, ahí no termina la reflexión. Runeberg aboga por la siguiente consigna: cuando el Verbo se hace carne y habita en el mundo,
entonces, como todo humano, es propenso a extraviar el camino. En 1944, el cuento de Borges molestó a un segmento conservador, perteneciente a la corriente católica. En 1991, otro escritor provocó la reacción similar, José Saramago, que publicó el Evangelio según Jesucristo, donde la figura de Jesús entabla múltiples diálogos con el diablo. En el año 2003, Dan Brown presenta el bestseller El Código Da Vinci, con un argumento sobre la presunta descendencia de Jesucristo. En tanto, en el año 2007, Fernando Vallejo despertó una ola de críticas por el ensayo libre sobre la historia de la Iglesia Católica. En el texto Tres versiones de Cristo, según Borges, publicado en la revista Acta Literaria de la Universidad de Concepción, el autor Mario Rodríguez apunta lo siguiente sobre el escritor: suspicaz e irónico ante las construcciones teológicas, nunca dejó de interesarse por Dios y los temas religiosos, así no fuera por motivos puramente estéticos. Además de las tres versiones de Judas, Jorge Luis Borges también escribió otras piezas que algunos pueden encontrarlas polémicas. Son de amplia creatividad e imaginación, como por ejemplo Los teólogos, el Evangelio según Marcos y el Aleph. Tres versiones de Judas. Cuento. Texto completo. Autor Jorge Luis Borges. En el Asia Menor o en Alejandría, en el segundo siglo de nuestra fe, cuando Basiliades publicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes, Niels Runeberg hubiera dirigido con singular pasión intelectual uno de los conventículos gnósticos. Dante le hubiera destinado tal vez un sepulcro de fuego. Su nombre aumentaría los catálogos de heresiarcas menores entre Saturnino y Carpócrates. Algún fragmento de sus prédicas, exonerado de injurias, perduraría en el apócrifo Liber Adversus Omnes Aereses, o habría perecido cuando el incendio de una biblioteca monástica devoró el último ejemplar del Sintagma. En cambio, Dios le deparó el siglo XX y la ciudad universitaria de Lund. Allí en 1904 publicó la primera edición de Christas och Judas. Ahí en 1909 su libro capital Den Hemlich Freisagen, del último hay versión alemana ejecutada en 1912 por Emil Schering. Se llama Der Hemlich Elend. Antes de ensayar un examen de los precitados trabajos, urge repetir que Niels Runeberg, miembro de la Unión Evangélica Nacional, era hondamente
religioso. En un cenáculo de París o aún en Buenos Aires, un literato podría muy bien redescubrir las tesis de Runenberg. Esas tesis propuestas en un cenáculo serían ligeros ejercicios inútiles de la negligencia o de la blasfemia. Para Runenberg fueron la clave que descifra un misterio central de la teología. Fueron materia de meditación y análisis, de controversia histórica y filológica, de soberbia, de júbilo y de terror, justificación, y desbarataron su vida. Quienes recorran este artículo deben asimismo considerar que no registra sino las conclusiones de Runenberg, no su dialéctica y sus pruebas. Alguien observará que la conclusión precedió sin duda a las pruebas. ¿Quién se resigna a buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa? La primera edición de Christus och Judas lleva este categórico epígrafe, cuyo sentido, años después, monstruosamente dilataría el propio Niels Runenberg. No una cosa, todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas. De Quincy, 1857. Precedido por algún alemán, de Quincy especuló que Judas se entregó a Jesucristo para forzarlo a declarar su divinidad y a encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma. Runenberg sugiere una vindicación de índole metafísica. Hábilmente empieza por destacar la superfluidad del acto de Judas. Observa cómo Robertson, que para identificar a un maestro que diariamente predicaba en la sinagoga y que obraba milagros ante concursos de miles de hombres, no se requiere la traición de un apóstol. Ello, sin embargo, ocurrió. Suponer un error en la escritura es intolerable. No menos tolerable es admitir un hecho casual en el más precioso acontecimiento de la historia del mundo. Ergo, la traición de Judas no fue casual, fue un hecho prefijado que tiene su lugar misterioso en la economía de la redención. Prosigue Runenberg. El verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la carne. Para corresponder a tal sacrificio era necesario que un hombre, en representación de todos los hombres, hiciera un sacrificio condigno. Judas Iscariote fue ese hombre, Judas único entre los apóstoles. Intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús. El Verbo se había rebajado a mortal. Judas, discípulo del Verbo, podía rebajarse a delatar el peor delito que la infamia soporta y ser huésped del fuego que no se apaga. El orden inferior es un espejo del orden superior. Las formas de la tierra corresponden a las formas del cielo. Las manchas de la piel son un mapa de las incorruptibles constelaciones. Judas refleja de algún modo a Jesús. De ahí los 30 dineros y el beso. De ahí la muerte voluntaria para merecer aún más la reprobación. Así dilucidó Niels Runenberg el enigma de Judas.
Los teólogos de todas las confesiones lo refutaron. Lars Peter Engström lo acusó de ignorar o de preterir la unión hipostática. Axel Morelius de renovar la herejía de los docetas, que negaron la humanidad de Jesús. El acerado obispo de Lund de contradecir el tercer versículo del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Estos variados anatemas influyeron en Runeberg, que parcialmente reescribió el reprobado libro y modificó su doctrina. Abandonó a sus adversarios el terreno teológico y propuso oblicuas razones de orden moral. Admitió que Jesús, que disponía de los considerables recursos que la omnipotencia puede ofrecer, no necesitaba de un hombre para redimir a todos los hombres. Rebatió luego a quienes afirman que nada sabemos del inexplicable traidor. Sabemos, dijo, que fue uno de los apóstoles, uno de los elegidos para anunciar el reino de los cielos, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Mateo 10, 7, 8, Lucas 9, 1. Un varón a quien ha distinguido así el Redentor merece de nosotros la mejor interpretación de sus actos. Imputar su crimen a la codicia, como lo han hecho algunos alegando a Juan 12, 6, es resignarse al móvil más torpe. Niels Runeberg propone el móvil contrario, un hiperbólico y hasta ilimitado ascetismo. El asceta, para mayor gloria de Dios, envilece y mortifica la carne. Judas hizo lo propio con el espíritu. Renunció al honor, al bien, a la paz, al reino de los cielos, como otros, menos heroicamente, al placer. Premeditó con lucidez terrible sus culpas. En el adulterio suelen participar la ternura y la abnegación, en el homicidio, el coraje, en las profanaciones y la blasfemia, cierto fulgor satánico. Judas eligió aquellas culpas no visitadas por ninguna virtud. El abuso de confianza, Juan 12, 6, y la delación. Obró con gigantesca humildad, se creyó indigno. Pablo ha escrito: el que se gloria, gloríese en el Señor. 1 Corintios 1:31. Judas buscó el infierno porque la dicha del Señor le bastaba. Pensó que la felicidad, como el bien, es un atributo divino y que no deben usurparlo los hombres. Muchos han descubierto post factum que en los justificables comienzos de Runeberg está su extravagante fin, y que dem Emlich Frälsaren es una mera perversión o exasperación de Christus och Judas. A fines de 1907, Runeberg terminó y revisó el texto manuscrito. Casi 2 años transcurrieron sin que lo entregara a la imprenta. En octubre de 1909, el libro apareció con un prólogo tibio hasta lo enigmático del hebraísta dinamarqués Erik Erford, y con este pérfido epígrafe: en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Juan
1:10. El argumento general no es complejo, si bien la conclusión es monstruosa. Dios, arguye Niels Runeberg, se rebajó a ser hombre para la redención del género humano. Cabe conjeturar que fue perfecto el sacrificio obrado por él, no invalidado o atenuado por omisiones. Limitar lo que padeció a la agonía de una tarde en la cruz es blasfematorio. Afirmar que fue hombre y que fue incapaz de pecado encierra contradicción. Los atributos de impecabilitas y de humanitas no son compatibles. Chemnitz admite que el Redentor pudo sentir fatiga, frío, turbación, hambre y sed. También cabe admitir que pudo pecar y perderse. El famoso texto brotará como raíz de tierra sedienta. No hay buen parecer en él, ni hermosura, despreciado y el último de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Isaías 53, 2, 3. Es para muchos una previsión del crucificado en la hora de su muerte. Para algunos, verbigracia, Hans Leysen Martensen, una refutación de la hermosura que el consenso vulgar atribuye a Cristo. Para Runeberg, la puntual profecía no de un momento, sino de todo el atroz porvenir, en el tiempo y en la eternidad, del Verbo hecho carne. Dios totalmente se hizo hombre hasta la infamia, hombre hasta la reprobación y el abismo. Para salvarnos, pudo elegir cualquiera de los destinos que traman la perpleja red de la historia. Pudo ser Alejandro o Pitágoras, o Ruri, o Jesús. Eligió un ínfimo destino, fue Judas. En vano propusieron esa revelación las librerías de Estocolmo y de Lund. Los incrédulos la consideraron a priori un insípido y laborioso juego teológico. Los teólogos la desdeñaron. Runeberg intuyó en esa indiferencia ecuménica una casi milagrosa confirmación. Dios ordenaba esa indiferencia. Dios no quería que se propalara en la tierra su terrible secreto. Runeberg comprendió que no era llegada la hora. Sintió que estaban convergiendo sobre él antiguas maldiciones divinas. Recordó a Elías y a Moisés, que en la montaña se taparon la cara para no ver a Dios. A Isaías, que se aterró cuando sus ojos vieron a aquel, cuya gloria llena la tierra. A Saúl, cuyos ojos quedaron ciegos en el camino de Damasco. Al rabino Simeón ben Asai, que vio el paraíso y murió. Al famoso hechicero Juan de Viterbo, que enloqueció cuando pudo ver a la Trinidad. A los Midrashim, que abominan de los impíos que pronuncian el Shem Hamed Brash, el secreto nombre de Dios. ¿No era él acaso culpable de ese crimen oscuro? ¿No sería esa la blasfemia contra el Espíritu, la que no sería perdonada? Mateo 12:31. Valerio Sorano murió por haber divulgado el oculto nombre de Roma. Qué infinito castigo sería el suyo por haber descubierto y divulgado el horrible nombre de Dios.
ebrio de insomnio y de vertiginosa dialéctica, Niels Runeberg erró por las calles de Malmö, rogando a voces que le fuera deparada la gracia de compartir con el Redentor el infierno. Murió de la rotura de un aneurisma el 1 de marzo de 1912. Los heresiólogos tal vez lo recordarán. Agregó al concepto del hijo, que parecía agotado, las complejidades del mal y del infortunio. Primero, Borelius interroga con burla: ¿por qué no renunció a renunciar? ¿Por qué no a renunciar a renunciar? 2. Euclides Racuna, en un libro ignorado por Runeberg, anota que para el heresiarca de Canudos, Antonio Conceleiro, la virtud era una casi impiedad. El lector argentino recordará pasajes análogos en la obra de Almafuerte. Runeberg publicó en la hoja simbólica Sju Insegel un asiduo poema descriptivo, El agua secreta. Las primeras estrofas narran los hechos de un tumultuoso día. Las últimas, el hallazgo de un estanque glacial. El poeta sugiere que la perduración de esa agua silenciosa corrige nuestra inútil violencia y de algún modo la permite y la absuelve. El poema concluye así: el agua de la selva es feliz. Podemos ser malvados y dolorosos. 3. Maurice Abramovich observa: Jesús, según este escandinavo, siempre tiene el papel bueno. Sus reveses, gracias a la ciencia de los tipógrafos, gozan de fama de políglota. Su residencia de 33 años entre los humanos fue en definitiva solo unas vacaciones. Bergson, en el tercer apéndice de la Christliche Dogmatik, refuta ese pasaje. Anota que la crucifixión de Dios no ha cesado, porque lo acontecido una sola vez en el tiempo se repite sin tregua en la eternidad. Judas ahora sigue cobrando las monedas de plata, sigue besando a Jesucristo, sigue arrojando las monedas de plata en el templo, sigue anudando el lazo de la cuerda en el campo de sangre. Erlor, para justificar esa afirmación, invoca el último capítulo del primer tomo de La Vindicación de la Eternidad de Jaromír Vladímir. Ficciones 1944. Jorge Luis Borges.
análisis de 3 versiones de Judas. Es un cuento que visita el relato bíblico fundante en el cristianismo. La traición de Judas a Jesucristo, que termina con la crucifixión de éste, a partir del personaje de un joven académico. Borges despliega 3 hipótesis que revistan la traición, reflexionan sobre la figura del traidor y exploran este hecho fundante de la religión cristiana desde perspectivas teológicas y morales. Judas fue uno de los 12 apóstoles de Jesús de Galilea. Como discípulos del Maestro, la misión de los apóstoles era predicar la palabra de Dios a lo largo y ancho de la tierra. Sin embargo, tal como Cristo había previsto, uno de ellos lo traicionaría y lo entregaría a las autoridades romanas, que lo buscaban por predicar dentro del imperio la palabra de un Dios que no formaba parte de la cosmogonía romana, es decir, del complejo grupo de dioses que los romanos adoraban. Judas es el traidor que entrega a Cristo por 30 monedas de plata. Tras la crucifixión, Judas se arrepiente de haber sido el causante de la muerte de Cristo y termina suicidándose. Otros apóstoles en años venideros fundan en secreto, para evitar la persecución, el cristianismo, basándolo en el principal misterio del nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo Dios. En ese entramado de relatos que conforma el Nuevo Testamento y se transforma en el libro sagrado del cristianismo, Judas ocupa la figura del traidor, eso es, del ser más infame que puede concebir, el que delata a su maestro con tal de obtener un mínimo rédito propio. A Borges lo fascinaban algunas potencias del ser humano, como el coraje, el heroísmo y la traición. En otro cuento de ficciones se estudió el tema del traidor y del héroe. Caracterizó la traición como la infamia más grande en la que puede caer un hombre. En 3 versiones de Judas, a través de la figura de un joven teólogo sueco, religioso ferviente, pero de ideas revolucionarias, Borges explora esa traición paradigmática que se transforma en arquetipo de todas las traiciones que pueden cometer los hombres. Como arquetipo, Judas deviene el símbolo del delator universal. Por eso, a los delatores, soplones o traidores se los denomina Judas. Las hipótesis que desarrolla Runenberg en la universidad son las siguientes. La primera, aparecida en Christus och Judas, Cristo y Judas, en 1904, postula que Judas fue el reflejo de Cristo entre los humanos. Cristo fue el Salvador enviado del cielo y a Judas le tocó la responsabilidad de delatarlo y empujarlo así al camino de la redención. La segunda, a partir de las críticas que recibe
por su idea es que Judas, el mejor de los apóstoles, era incapaz de cometer una infamia, como asceta pretendía alcanzar la redención mediante la privación y el sufrimiento. Llevada esta conducta al extremo, Judas renunció al honor, la felicidad y la salvación como forma extrema de la humildad. La tercera, aparecida en El Salvador Secreto, en 1907, postula que Dios, hecho totalmente humano, debió sacrificarse totalmente. El sacrificio de un día en la cruz no era suficiente si lo era la traición al Maestro. Por eso, quien es totalmente humano, se entrega al peor de los sufrimientos. Es Judas y no Cristo. Así el verdadero Dios encarnó en Judas, y este es el secreto mayor de todo el cristianismo. La verdad que los hombres no están preparados para comprender o aceptar. Por eso muere Runenberg. El peso de su verdad lo aplasta y lo empuja al aislamiento y la locura. Hay quienes han leído en este cuento no solo una reflexión teológica, sino un paso de la modernidad a la posmodernidad. Dicha transición es difusa, ha sido motivo de reflexión y estudio para filósofos y pensadores de diversas disciplinas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Revisar qué es lo posmoderno excede con creces la posibilidad de un análisis literario breve, pero cabe destacar algunos elementos que se ponen en juego en tres versiones de Judas. Como un espíritu de época derivado del profundo malestar humano y social que dejaron las grandes guerras de la primera mitad del siglo XX, la posmodernidad se caracteriza por la crisis de los sistemas que el hombre había utilizado para pensar, comprender y justificar su forma de ser y estar en el mundo. Los mitos del progreso del conocimiento científico como medio para alcanzar las verdades del mundo físico y de los sistemas cerrados de intelección, aquellos que desde la filosofía u otras disciplinas encontraban justificación y explicación al accionar humano, entran todos en crisis y comienzan a ser cuestionados. Las sólidas bases sobre las que se fundamenta el hombre y la sociedad empiezan a socavarse y se debilitan. En este contexto de profundo descreimiento, los discursos históricos que se han transformado en verdades absolutas se revisitan con nuevas miradas y comienzan a perder sus halos sagrados o su carácter de piedras angulares de la cultura. Al posmodernismo le corresponde la suspicacia sobre las estructuras heredadas, la desconfianza de lo clásico y la exploración de nuevas formas de expresión y de pensamiento. Esta mirada encarna en los relatos de Borges, cuya erudición no cristaliza en la vanagloria del pasado, sino que dispara la reflexión crítica y la posibilidad de imaginar otras formas, de dar otros sentidos a los relatos heredados. Así, tres versiones de Judas es un ejercicio de la mirada posmoderna. Busca en uno de los mitos fundantes del cristianismo todas sus posibilidades tanto narrativas como teológicas y las propone al lector mediante el juego que le permite la ficción. La mirada religiosa dogmática queda así desarticulada y el relato despliega la posibilidad de cuestionar y repensar la cultura occidental
que ha fraguado las sociedades contemporáneas. La iconoclasia, en este sentido, aparece como una condición necesaria del espíritu crítico e inquisitivo del sujeto posmoderno, que no puede dar por aceptados los discursos que recibe como herencia cultural. José Saramago presenta un Jesús rebelde que no quiere ser hijo de Dios. La Iglesia repudió ese escrito. En el Evangelio según Jesucristo, el Nobel portugués presentó a un Jesús mundano, pero para la Iglesia es irreverente. Nos aproximamos al texto. En este lugar, al que llaman Gólgota, muchos son los que tuvieron el mismo destino fatal, y muchos otros lo tendrán luego. Pero este hombre desnudo, clavado de pies y manos en una cruz, hijo de José y María, Jesús de nombre, es el único a quien el futuro concederá el honor
de la mayúscula inicial. Los otros no pasarán nunca de crucificados menores. Escribió José Saramago en el Evangelio según Jesucristo, una de sus novelas más controversiales, tildada por muchos sectores del catolicismo como un texto blasfemo. Antes de eso, varios libros polemizaron con la Iglesia al referirse al mismo tema. Basta recordar la novela histórica de Anthony Burgess, Jesús de Nazaret, que desde la mirada de un comerciante griego que ha estado en el Calvario de Jerusalén, cuenta la historia desde el nacimiento hasta la crucifixión. Antes de eso, el griego Nikos Kazantzakis había publicado en 1953 La última tentación de Cristo, llevada al cine en 1988 por Martin Scorsese y prohibida durante años. En la novela, un supuesto ángel se le presenta a Jesús durante su crucifixión y lo hace bajar de la cruz para huir con María Magdalena, luego casarse con Marta, la hermana de Lázaro, y formar una familia y vivir como un hombre común y corriente. La obra de Kazantzakis es una especie de digresión, un paréntesis de la imaginación en medio de la pasión de Jesús, que la misma Iglesia Católica se encargó de incluir en su índice de libros prohibidos por tratar temas que perturban el espíritu y ser perniciosa para la fe. El Evangelio de Saramago. El Evangelio, según Jesucristo, no se trata ya de una digresión, de una ventana que deje ver cierto hecho a rasgo imaginador. Aquí, la invención, uno de los rasgos característicos de la obra de Saramago, es total. No por nada, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel en 1998 por volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. En su prosa abunda un estilo de descripción que vuelve sorprendentemente visibles los hechos y personajes que presenta. Tanto unos como otros ya son conocidos y pertenecen tanto a la historia sagrada como a la cultura popular, pero en el estilo portugués parecieran retratados con el detalle de un pintor. Saramago pone el ojo sobre algunos de los pasajes de la Biblia y parece estar apreciando junto al lector un cuadro que él mismo pintó, una pintura que, siguiendo la idea de que el arte es representación, se permite licencias, conjeturas, suposiciones y divagaciones, y que incluso completa por medio del poder de su inventiva los espacios en blanco de la historia. Así recrea imágenes, sueños, diálogos que no aparecen. Al igual que La última tentación de Cristo, la novela retrata a ese Jesús mundano, alejado de todo misticismo, del halo de divinidad otorgado por los evangelios. Por el contrario, se trata de un personaje que constantemente atraviesa la duda,
reniega de su destino, se enamora de María Magdalena y a través de todo ello el lector puede percibir sentimientos y pesares, gracias a las reglas de la literatura de ficción. En un pasaje del libro, después de encontrarse con Dios en el mar de Galilea, se muestra molesto ante los planes divinos, al tener que adoptar el rol protagónico del cristianismo. Jesús cuestiona a su Padre y le pide razones frente a los padecimientos que éste le impone por ser una figura suprema y todopoderosa. Incluso se hace detener para desarticular el proyecto de su Padre, y frente a quienes lo juzgan, niega a su Padre Celestial al afirmar ser hijo de un carpintero y no el Hijo de Dios. Pilatos lo interroga: explícame cómo salió de un José carpintero un Jesús rey. Si un rey puede hacer hijos carpinteros, un carpintero debe poder hacer hijos reyes. No es verdad que soy hijo de Dios, solo digo que soy hijo del hombre, respondió Jesús. Un Jesús quizás demasiado humano para la Iglesia, que tildó a la obra de irreverente por desafiar la memoria del cristianismo y banalizar lo sagrado. La tentación más fuerte que puede tener un hombre es la de ser un hombre común. Cristo pudo haberla tenido y que pese a todo la venció, afirma Kazantzakis en la introducción de su novela. Algo de eso vale para la novela de Saramago, tan polémica como genial. La novela humana de los hechos de la vida de Jesús es una historia que sorprende al mundo católico. ¿Quién es este Dios primero hebraico y ahora cristiano, que quiere la sangre, la muerte, para que sea restablecido el equilibrio de un mundo en el que solo imperan sus leyes? ¿Cómo puede la nueva ley ser ley del amor si aún pesa sobre el ser humano la condenación eterna? ¿Cómo puede crearse una criatura divina digna de la inmortalidad si debe someterse a una ley del terror que preexiste y es exterior a él? Esta novela, que tanto sorprendió al mundo católico, presenta una visión distinta, mucho más terrenal, de los hechos relativos de Jesús. Las circunstancias de su nacimiento, los primeros interrogatorios a su madre, José atormentado por la culpa por haber preferido salvar a su hijo antes que alertar sobre las intenciones de Herodes, los encuentros con los ángeles y demonios, el descubrimiento del amor junto a María Magdalena, los diálogos existenciales y la angustia por saber cuál es el verdadero sentido y función de su existencia ante los ojos de Dios. El Evangelio según Jesucristo responde al deseo de un hombre y de un escritor de llegar hasta el origen de la civilización propia para encontrar ahí las preguntas esenciales, sin negar lo divino ni la religiosidad latente en el corazón de cada ser humano.
las frases que encontramos en el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. El hijo de José y María nació, como todos los hijos de los hombres, sucio de la sangre de su madre, viscoso de sus mucosidades y sufriendo en silencio. Lloró porque lo hicieron llorar y llorará siempre por ese solo y único motivo. Esclavos, soldados, guardias reales, plañideros, locadores de Epifano, gobernadores, príncipes, futuros reyes y todos nosotros, donde quiera que estemos y quien quiera que seamos, no hacemos más en la vida que ir buceando el lugar donde quedarnos para siempre. No es querer decir amor y que la lengua te llegue, es tener lengua y no llegar al amor. Es ley de la selva el olvido. La cuestión es que las mujeres aprendieron, con la dura experiencia, a tragarse las lágrimas. Por eso decimos tan pronto lloran como ríen. Y no es verdad. En general, están llorando por dentro. Chus entonces ya no lloraba, pero sus ojos jamás volverán a estar secos, que ese es el llanto que no tiene remedio. Aquel fuego continuo que quema las lágrimas antes de que ellas puedan brotar y rodar por las mejillas. No es preciso tener culpa para ser culpable. La ausencia es también una muerte. La única e importante diferencia es la esperanza. No basta una golondrina para hacer primavera. Tiene una herida en el alma y no permitiéndole su naturaleza esperar que la sane el simple hábito de vivir con ella hasta llegar a cerrarse esa cicatriz benévola que es no pensar, se fue a buscar por el mundo, quién sabe si para multiplicar sus heridas y hacer con todas ellas juntas un único y definitivo dolor. Los gestos no totalmente sinceros llegan siempre con retraso. Tras el tiempo viene. Ninguna salvación es suficiente. Cualquier condena es definitiva. Y en ese instante supo lo que en verdad querían decir aquellas palabras del rey Salomón. Las curvas de tus caderas son como joyas. Tu ombligo es una copa redondeada, llena de vino perfumado. Tu vientre es un monte de trigo cercado de lirios. Tus dos senos son como dos hijos gemelos de una gacela. Háblame de tu vida, pero ahora no, ahora solo quiero que tu mano izquierda descanse sobre mi cabeza y tu derecha me abrace. Un árbol gime si lo cortan. Un perro gruñe si lo golpean. Un hombre se crece si lo ofenden. Darás a quien precise, no pedirás a quien no tenga. María de Magdala. El hombre es una moneda. Le das la vuelta y ves el pecado. Entonces el diablo dijo: es necesario ser Dios.
para que le guste tanto la sangre. Nadie en la vida tuvo tantos pecados que merezca morir 2 veces. María de Magdala. Ni yo puedo hacerte todas las preguntas, ni tú puedes darme todas las respuestas. Más frases relevantes del Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Todo hombre es un mundo, bien por las vías de lo trascendente, bien por las vías de lo inmanente. Los gestos no totalmente sinceros llegan siempre con retraso. La verdad y la mentira pasan
por la misma boca y no dejan rastro. Los pensamientos son lo que son, sombras que pasan, no son ni buenos ni malos en sí, solo las acciones cuentan. Si existe Dios, tendrá que ser un único Señor, pero mejor sería que hubiese dos. Así habría un Dios para el lobo y otro para la oveja, uno para el que muere y otro para el que mata, un Dios para el condenado y otro para el verdugo. El día del nacimiento y el día de la muerte de cada hombre están sellados, y bajo la guarda de los ángeles desde el principio del mundo, y es el Señor, cuando le place, que quiebra un sello y luego otro, muchas veces al mismo tiempo, con su mano derecha y con su mano izquierda, y hay casos en que tarda tanto en partir el sello de la muerte que hasta parece haberse olvidado de aquel viviente. El padecimiento de esa pobre mujer es igual al de todas las otras mujeres, como ha sido determinado por el Señor Dios. Cuando Eva erró por desobediencia, aumentaré los sufrimientos de tu gravidez. Tus hijos nacerán entre dolores, y hoy, pasados ya tantos siglos con tanto dolor acumulado, Dios aún no está satisfecho y mantiene la agonía. La noche tiene aún mucho que durar. Nos sentimos recuperados cuando se regresa del país del sueño. Tenía unos estremecimientos como el agua de un estanque tocada por el viento. Basta un simple gesto para matar o dejar vivir. En definitiva, es verdad lo que se dice, que hay enormísima diferencia entre comer y no haber comido. Que el Señor te bendiga, mujer, y te dé todos los hijos que a tu marido plazcan, pero no permita el mismo Señor que los veas como a mí me puedes ver ahora, que no tengo, oh vida, 1000 veces dolorosa, donde descansar la cabeza. El barro al barro, el polvo al polvo, la tierra a la tierra, nada empieza que no tenga fin. Todo lo que empieza nace de lo que se acabó. Aún no ha crecido el vientre y ya los hijos brillan en los ojos de sus madres. En la casa hay 2 candiles, la del candil luchando trabajosamente contra la noche que se había impuesto. Chiquillos cometiendo los excesos propios de la edad. Pero ya se sabe que aunque cantan gallos, no pían las gallinas, si acaso cacarearan cuando han puesto un huevo. Así lo ha impuesto y proclamado la buena ordenación del mundo en que nos cuadró vivir. Aquí viajan viejos y chiquillos que por haber vivido han gastado ya todas sus fuerzas y no pueden ahora fingir que los tienen,
otros que por no saber gobernar, las que empiezan a tener las agotan en 2 horas de carreras desatinadas, como si se acabara el mundo y hubiera que aprovechar sus últimos instantes. Las mujeres ya sabemos que en todo son secundarias. Basta recordar una vez más, y no será la última, que Eva fue creada después que Adán y de una costilla suya, cuando aprenderemos que hay ciertas cosas que solo comenzamos a entender cuando nos dispongamos a remontarnos a las fuentes. Los seres humanos dormían, algunos roncando sin espiritualidad alguna. Dios quiso lo que hizo e hizo lo que quiso. Hombre de más edad, que es siempre el que menos tiempo dura. En verdad, muy difíciles son estos tiempos. Y ahora se confirma que viniendo a llamar a nuestra puerta una mujer que está a punto de tener un hijo, le negamos el alpendre del patio y la mandamos a parir a una cueva, como las osas y las lobas. Y llegamos al final de esta reseña de 2 polémicos textos escritos por 2 brillantes y conocidos escritores mundiales, como fueron Jorge Luis Borges y José Saramago. 2 textos increíbles, las 3 versiones de Judas y el Evangelio según Jesucristo. A mí particularmente me encantó adentrarme en esas historias y conocer un poco más de todo eso que quizás no estaba tan enterada, no me había acercado tanto a esos textos. Espero que les hayan agradado y nos encontramos la semana siguiente con nuevas reseñas de hechos, celebridades y sucesos que se hayan destacado en el mundo, en el área de la cultura. Yo me despido y les dejo un abrazo. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Noches Bohemias de Pura Poesía y KNB Radio Internet presentaron Cápsulas Culturales, un aporte de la escritora y poeta argentina Diosma Patricia Davis.